Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra viva eficaz, la verdad de Hashem, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor. Bendito sea el santo nombre del Señor. Hemos venido meditando en estos días en, eh, en este tema que lleva como título Los héroes de la fe. Hemos venido desde el tiempo del mismo Abel hasta en este momento estamos en la vida de Moshe, la vida de el gran libertador del pueblo de Israel, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, como lo hemos venido diciendo en diferentes ocasiones. Hoy vamos a estar meditando una vez más en la preciosa palabra del Señor, como lo dice el Señor allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, estamos meditando en el capítulo 8 del libro de Shemot, capítulo 8 del libro de Shemot. Hoy vamos a estar meditando en del versículo 16 al 19, de acuerdo a la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros normalmente usamos, o en el capítulo 8, versículo 12 al 15 en el Tanakh hebreo. Amén, gloria a Dios. O sea, si tú estás meditando en la Reina Valera, como lo estamos haciendo nosotros, entonces el texto está basado en Shemot o libro de Éxodo, capítulo 8, 16 al 19. Pero si tú estás leyendo en el Tanakh hebreo, en la Torá hebrea, entonces es el capítulo 8, versículo 12 al 15. Amén, bendito sea el nombre del Señor. De esta manera vamos a estar entrando en la presencia del Señor, en la meditación de la palabra. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, ya sea a través de Facebook o que nos vean a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, el mensaje de esta mañana, de esta tarde, perdón, que está aquí en el capítulo 8, versículo 16 hasta el 19, de acuerdo a la Reina Valera, lleva como título Señales de la soberanía de Hashem. Señales de la soberanía de Hashem. La semana pasada estábamos hablando de cómo hablamos de las plagas de ranas. Hoy vamos a hablar de la plaga de piojos o de estas señales de los piojos o los quinín. Los piojos, los quinín. Entonces vamos a estar meditando en esta tarde, en este tiempo. Vamos a ver qué nos puede enseñar la palabra del Señor a nosotros a través de no solamente el Tanakh, sino también el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdate que nosotros, los que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nosotros no solamente nos basamos en el Tanakh, sino también en el Brit Hadashah, o no solamente en el Brit Hadashah, sino también en el Tanakh. Tenemos que tener los dos pactos, el antiguo, que lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto, Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Nosotros, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, necesitamos tener los dos pactos, meditar en los dos pactos. Acuérdate que el Señor dice que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Igual el Señor se ha suscitado dos testigos, el uno que es el pueblo de Israel y el otro la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o la Kehila de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Tenemos el Tanakh y tenemos el Brit Hadashah, dos testigos. Amén. Entonces vamos a estar entrando de esa manera en este tiempo de señales de la soberanía de Hashem, y también vamos a tocar el tema de los piojos o los quinim. Piojos o quinim. Entonces, el primer punto que quiero tocar con ustedes en esta mañana es milagros de fe.
milagros de fe o niflaot de emuná. Amén. Milagros de fe o niflaot de emuná. Y aquí vamos a leer lo que dice el versículo 16. Gloria a Dios, del capítulo 8 de acuerdo a la Reina Valera, o el versículo 12 de acuerdo al Tanakh hebreo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo voy a citar solamente la Reina Valera. Si tú estás meditando en el Tanakh hebreo, en la Torah hebrea, entonces ya vas a ir siguiéndolo a través de esa lectura. ¿Ven? Entonces, versículo 16 dice: entonces Hashem dijo a Moshe: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos, en quinín, por todo el país de Egipto, o la Arex de Misraim. Amén, gloria a Dios. Entonces lo primero que encontramos es que Yahweh o Jehová, como dice la Reina Valera, le dijo a Moshe. Es la palabra de Yahweh, es la palabra del Señor. El Señor está hablando en ese momento. No está hablando a Moshe, no está hablando a Aarón, no está hablando a Faraón, está hablando Yahweh. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que quien tiene que hablarnos a nosotros no es el pastor, no es el rabino, no es el predicador, no es el evangelista, no es quien quiera llamarse, así se quieran llamar apóstoles, profetas o como se quieran llamar, como lo están haciendo en este momento, sino quien tiene que hablarnos a nosotros realmente, quien nos tiene que traer la palabra a nosotros es Hashem, es Dios mismo, Yahweh. Yahweh Sabaoth o Jehová de los ejércitos, como lo conocemos en la Reina Valera. Él es el que tiene que hablarnos a nosotros, no el predicador, no el hombre. A veces nosotros escuchamos mensajes de personas que hablan y dicen: así como yo les enseñé, así como yo les dije, así como yo les hablé, así como yo dije una vez. No, aquí no es como yo diga. Aquí no es como dice el pastor. Nosotros somos muy conscientes de eso, somos muy claros en lo que predicamos. Aquí no se trata de nosotros, aquí se trata de Dios, aquí se trata de Hashem, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Abba, del Ben y del Ruach HaKodesh. Se trata de Él. Es solamente de Dios. Cuando el mensaje empiece a cambiar de rumbo y cuando el mensaje empiece a tratarse del predicador o de la persona que estaba hablando, entonces en ese momento es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Acuérdate eso, mucho cuidado cuando hay personas que aparentemente están hablando el mensaje de la palabra de Dios. Y te leen la palabra, empiezan a hablar de Dios, pero de una manera sutil, de una manera muy, así como decimos, sutil, muy suave, están introduciéndose ellos en la predicación. Hay que tener cuidado con eso. Yo no quiero decir con eso que de pronto el predicador en un momento dado hable algo de él solamente para hablar de un testimonio, pero el centro de la predicación, mi amado hermano, el centro de la predicación tiene que ser única y exclusivamente Hashem, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos algo bien interesante, es entonces Yahweh dijo a Moshe, es el Señor quien hable, di a Aarón, extiende tu vara, esa vara de autoridad que el Señor le había dado a Aarón. Recuerda que Moshe fue Dios para Faraón y Aarón fue su profeta. Moshe fue Dios para el Dios de este mundo, porque Faraón se consideraba en el tiempo de Moshe que era Dios. Él se consideraba un Dios, el Dios de la luz, el Dios del agua, el Dios de todo. Era el Dios de todo, era un Dios. Y a él le rendía veneración y adoración el pueblo de Misraim. Ahora, aquí el Señor le dice: te vas a levantar, a ti te voy a poner, Moshe, como Dios sobre el Dios de este mundo. Porque Moshe es un tipo de Hamashiach, es un tipo del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y es el Dios que está sobre el Dios de este mundo que se llama Satanás o Hasatán. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el Señor le dice: extiende tu vara, dile a Aarón, a tu profeta, al que está al lado tuyo, al que va a ejecutar
tu palabra. Quiere decir que nosotros ejecutamos la palabra de Elohim. No ejecutamos nuestra palabra. Cuando nuestra palabra viene y habla, nuestra palabra simplemente es basura. Nuestras obras delante del Señor, lo dice su palabra y no yo, son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Entonces aquí el Señor le dice, aquí quien está hablando es Hashem, le dice, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan quinín, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y esto es interesante, aquí yo quiero hablar de esto, polvo por piojos, afar por quinín. Viene el Señor, estamos hablando de milagros de fe. Aquí el Señor le está diciendo, haz esto, yo voy a actuar por fe. Yo voy a hacer, le dice, golpea el polvo para que se convierta en piojos. Yo voy a, me voy a, quiero ponerte a ti o poner cualquier persona frente a un tierrero, a un lugar que hay polvo, digamos, hablemos del desierto, de solamente es tierra, polvo, que de allí, y que el Señor te diga, vas a hacer golpear el polvo y el polvo se va a convertir en piojos. O sea, esto es algo que yo no lo puedo creer por vista, por lo que yo veo, sino que tengo que aceptarlo por fe, tengo que creerle a la palabra de Dios. Yo digo que si yo golpeo el polvo se convierte en piojos, en quinín, entonces el polvo se va a convertir en piojos, porque es por fe. Por eso estamos hablando de milagros de fe. Moshe y Aarón le creyeron al Señor. Moshe y Aarón le creyeron y aquí entonces convirtió en el afar por quinín, el polvo por piojos. ¿Qué es lo que aquí nos está mostrando el Señor? Que el Señor toma una materia inanimada y le da vida. Una materia inanimada y le da vida. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nosotros éramos una especie de materia inanimada. Podemos estar vivos, pero estamos muertos. ¿Muertos en qué sentido? En que tenemos muerte al alma. Hay alguien que decía, por ahí un poeta, que no es vivo el que tiene vivo el cuerpo, sino el que tiene, o no está muerto el que tiene vivo el cuerpo, sino el que tiene muerte al alma. O muerto el cuerpo, no, el muerto. Entonces, aquí lo que el Señor quiere es, nosotros estábamos muertos. Dice el libro, ahí en el Nuevo Testamento, Pablo dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Quiere decir que nosotros estábamos muertos. Tú estabas muerto, muerta. En el momento en que estabas alejada de la ciudadanía de Dios, alejada de Cristo, alejada o alejado de Hamashiach, estabas muerto. Estábamos muertos. Pero el Señor nos dio vida. Y esto fue lo que sucedió allí en el desierto. Estamos hablando de cómo el Señor iba a realizar una obra de fe, de emuná. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Él da la palabra y él cumple. Entonces aquí le dice, entonces dice, golpea el polvo de la tierra, el afar de la Jarex, para que se conviertan en quiní, para que se conviertan en piojos. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que es creer. Lo primero que aquí encuentro es que tenemos que creer para que actúe la fe. La fe, si no creo, no va a actuar. El mundo nos dice ver para creer. El Señor te dice, cree y verás. Esa es la diferencia. Cree y verás. No lo ves, pero lo vas a ver. Entonces aquí dice Gálatas capítulo 3, versículo 5. Recuerda que estamos meditando en los dos pactos. Dice, aquel pues que os suministró el Espíritu, la Ruach, y hace maravillas. Eso es lo que estaba haciendo el Señor en Egipto, maravillas. Entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces estamos hablando de un milagro de fe, ¿sí? Niflaot de Emuná. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor está hablándole a Moshe, cuando está hablando a Aarón, cuando les está dando la
orden, les está enseñando, no existía la Torá, no había ley, no había un libro que estuviera escrito que nos dijera que lo que Dios había hecho, ni siquiera había un libro que nos dijera que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Bereshit Bará, que Dios creó de lo que no existía. No había un libro, este libro no existía, no había sido escrito. Por lo tanto, todo lo que nosotros podíamos creer o imaginar podría ser imaginación de nuestra mente. Pero aquí ya tenemos un encuentro personal de Moshe, de Aarón con el Señor. Eso es lo primero que nosotros necesitamos tener, un encuentro personal. Moshe, Aarón, nosotros tuvimos un encuentro personal con el Señor. ¿Ya habíamos conocido la palabra? No. ¿La habíamos leído? No. ¿Habíamos meditado en ella? No. ¿La habíamos escudriñado? No. Simplemente alguien nos habló del Señor, nos dijo que en Cristo, que en Hamashías había salvación, que si nosotros le entregábamos nuestra vida a Cristo, Él nos iba a cambiar nuestra vida, que Hamashías cambiaría nuestro corazón y nos daría nueva vida y nos daría vida eterna, perdonaría nuestro pecado y cambiaría nuestra vieja manera de vivir. Nosotros escuchamos la palabra por fe y actuamos. Entonces, lo primero que encontramos en Moshe, en Aarón, es que ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor cuando no conocían su palabra, cuando no conocían su voluntad. Entregaron su vida por fe y por fe, por emuná, entonces se produjo un milagro. Produjeron los milagros que es los niflaot. Entonces, aquí lo primero que encontramos es que el primer punto es milagros de fe. Es lo que actuó. El milagro iba a actuar por la fe. El Señor ya lo ha hecho. Empezó a castigar. Esto es interesante. Él empezó a castigar a Faraón y a Misraín, a Egipto, con sus, empezó primero con los elementos, con el agua. No tenía nada que ver con el cuerpo de ellos, no tenía nada que ver con su humanidad. Empezó el Señor a trabajar allí, empezó a presionar a Satanás y empieza a presionar al enemigo, y luego empieza también fue con la rana y ahora con los piojos. Pero algo interesante que yo quiero ver lo que dice aquí. Vamos a ver ahora adelante. Primero es que el Señor va a empezar a trabajar, va a empezar ya a actuar en la humanidad de Faraón y la humanidad y la naturaleza allí en Egipto. El capítulo 17 dice de la siguiente manera: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Finín, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto, en todo Misraín, todo Egipto. Ahora, Moshe, Aarón estaban en un lugar de la tierra, en un momento, en X lugar, y allí ellos obedecieron, actuaron por fe, por emuná en Elohim, emuná en Hashem. Allí ellos actuaron por emuná y tomaron la vara, golpeó el polvo, y yo quiero leerlo como lo dice la Reina Valera del 95, me llama mucho la atención aquí ese versículo 17, dice, ellos lo hicieron así, Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos, y escucha cómo dice aquí esta Biblia, dice que se lanzaron sobre los hombres y las bestias. ¿Qué pasó? Es interesante, dice aquí, ellos golpean el polvo de la tierra, los piojos, el polvo de la tierra se convierte en piojos y estos piojos se lanzan. Es algo interesante, se levanta el polvo, se convierte en piojos y se lanzan en todo el país de Egipto. No solamente delante de Faraón, no solamente el polvo que golpeó Aarón, la tierra o el polvo que golpeó Aarón allí con su vara, sino inmediatamente todo el
polvo de la tierra de Egipto se convirtió en piojos. Y esos piojos inmediatamente saltaron, se lanzaron, fueron y cayeron sobre los egipcios y sobre las bestias. Esto es interesante. Ahora ya empieza el Señor a actuar, empieza a debilitar la fortaleza de Faraón, empieza a debilitar la fortaleza de Hasatán. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que hace un piojo. ¿Qué es lo que hacen los piojos? Los piojos, ellos se alimentan de la sangre. Ellos se alimentan de la sangre, son vampiros, por así decirlo. Ellos, su alimento es la sangre del ser humano o del animal, empiezan a succionar. Imagínate una plaga de piojos. Las personas que han padecido de piojos saben lo que es eso. Los que han padecido de piojos saben lo que es eso. Y yo creo que en muchísimos países de América Latina los piojos son una cosa común en medio de las familias. Tienen que estar atacándolo. Aún aquí, que inclusive aquí no lo tenemos, pero venden champús, remedios contra los piojos, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque un niño que empiece que esté cundido de piojos, o un hombre que esté cundido de piojos, esta persona empieza a debilitarse, puede alcanzar a llegar a tener una anemia. De esta manera, entonces, encontramos cómo el Señor empieza a debilitar el reino de Satanás, el reino de Faraón. Acuérdate, Faraón es tipo de Satanás. Empieza a debilitar su reino. El Señor le había dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Satanás se endurece. Satanás no quiere soltar al pueblo. Satanás no quiere soltar a la humanidad, pero Dios empieza a presionar. Y mira lo que dice el Señor. Vamos a hablar, este punto es fe en Dios. Emuná en Hachén. Entonces aquí es atacado a los hombres a veces, Adán y Behemá, y dice lo que, o sea, empieza a trabajar. ¿Qué dice el Señor? Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios, tengan fe en Hashem, tengan fe en Yahweh, tengan fe en el Señor, tengan fe, simplemente tengan fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Yo tengo certeza de que esto va a suceder y estoy completamente convencido que vendrá. Eso es fe, eso es emuná. Y el Señor dice: tengan fe en Dios. Si Dios te dice a ti que actúes, actúa. Es importante. Si Dios te dice: quédate quieto, quédate quieto. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Acuerda que el Señor nos llama a actuar, pero actuamos en fe, no actuamos es que yo pienso, es que el Señor seguramente me está diciendo esto. No, actuamos en fe, o no por lo que vemos, no por lo que vemos. Yo escucho la voz de Dios, Dios nos dice: hazlo o no lo hagas, actúa o quédate quieto. Aquí estamos hablando que el Señor le dijo que tuvieran fe, que actuaran en fe. Aquí dice el Señor respondiendo: Yeshua le dijo: tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a esa dificultad, a ese problema, a eso que se te está interponiendo en tu camino, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, la importancia de la oración, la importancia de la oración, que nosotros debemos saber, entender esa importancia. Dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, voy a este punto. ¿Qué es lo primero? Tener fe en Dios. Crean en el Señor. Tengan emuná en Hashem. Tengan emuná en Yahweh. Créanle al Señor. Tengan fe. Lo primero que necesitamos es emuná, es fe.
Aquí el Señor le dijo a Moshe y a Aarón que golpee el polvo. Eso tenía que actuar por fe. Tenía que actuar por fe. ¿Para qué? Para que se convierta en piojos. Y eso hicieron. Ahora el Señor dice, tengan fe y porque de cierto digo que cualquiera, sea quien sea, grande, pequeño, rico, pobre, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Ahora, el monte, mi amado hermano, el monte son las dificultades, el monte son los problemas, el monte son las opresiones, el monte son los continuos ataques del enemigo, ese monte que está allí que no te deja prosperar, ese monte que no te deja avanzar, ese monte que no te deja llegar a la presencia del Señor, ese monte que evita que tú estés en comunión con ese monte. Yo no sé cuál es el monte que tú tienes frente a tu vida. ¿Cuál es el monte que te impide seguir adelante? ¿Cuál es el monte que te impide ver más allá? No, yo no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos un monte. Pero el Señor dice, mire, crean, tengan fe. ¿Por qué? Porque Dios es el que actúa. Es que aquí nos volvemos otra vez al punto. No se trata de lo que vemos, sino lo que creemos. Por fe andamos y no por vista, por nada. Ahora el Señor dice, mire, cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Pero ahora, ¿cómo va a actuar? Y no dudar en el corazón, sino que le será hecho lo que dice y todo lo que diga le será hecho. Ahora, aquí el Señor dice, por tanto, digo que todo lo que pidieres en oración. Es que si yo no oro, es que si yo no clamo, es que si yo no intercedo, es que si yo no le presento mis peticiones al Señor, es que si yo no le estoy diciendo al Señor que haga las cosas porque es el que hace las cosas. Allí cuando Aarón golpeó el polvo, no fue Aarón que convirtió el polvo en piojos. Aarón actuó, pero Aarón escuchó la voz de Dios. Nosotros debemos actuar, debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No fue lo que le dijo Saúl al Señor cuando el Señor se le apareció? Cuando el Señor apareció a Saúl, a Saulo, cuando iba camino a Damasco, blasfemando y llevando, lleno de ira y de enojo y deseoso de llevar a la cárcel a todos los creyentes, y se le aparece el Señor, lo primero que le dice es, ¿quién eres, Señor? Pero cuando él sabe quién es el Señor, ¿quién eres, Señor? Sabía que era el omnipotente Dios, el Shaddai, el que se le había aparecido. Por eso le dice, ¿quién eres, Adonai? ¿Quién eres? ¿Eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Yahshua, Yahshua de Nazaret, al que tú persigues. ¿Y cuál es la respuesta de Shaul? Señor, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, ve a la casa, a Damasco, entra a la casa derecha y busca a un hombre, no sé si, bueno, no sé si en la casa derecha busca a un hombre que está allí en Damasco y él te dirá lo que tienes que hacer. Allí está, había que actuar. Ahora, todo lo que pides en oración, creyendo lo recibirás. Entonces, número uno, hablamos de los milagros de fe, los nifraot de Muná, y número dos, de fe en Dios. Fe en Dios, creerle a Dios, obedecer su palabra. Obedezcamos y el Señor actúa. El tercer punto que quiero tocar ahorita es oposición a Hashem, oposición a Yahweh, oposición a Dios. Mira lo que dice versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. ¿Qué hicieron los hechiceros? Hicieron lo mismo. Hicieron así también para sacar piojos. Ahora yo no sé, yo no lo puedo decir, yo no sé si los hechiceros querían que salieran más piojos. Yo creo que los hechiceros no querían más piojos. Toda la tierra se llenó de piojos.
Los hechiceros seguramente estaban allá que se rascaban la cabeza y desesperados intentaron sacar, no creo que más piojos, sino sacar los piojos, echar los piojos fuera. Pero no pudieron, no pudieron. Quisieron resistirse a Hashem, quisieron mostrar milagros. Dijeron, ustedes traen piojos, nosotros vamos a sacar los piojos. Lo que pasó con las ranas. Ustedes traen ranas, vamos a sacar las ranas. Y no pudieron. Ahora, las ranas era algo natural. Salieron del agua, estaban en el agua. Aparentemente las ranas vinieron y tuvo que haber sido así. El Señor trajo todas esas ranas y esas ranas llenaron la tierra de Misraim, pero ahora eran piojos. Y no venían, los piojos aparecieron repentinamente, salieron del polvo. Imagínate tú ahí tú parado frente a Moshe y Aarón, con los siervos de Faraón, y viene este hombre Aarón y golpea el polvo de la tierra, y ese polvo de la tierra saltar sobre ti y empezarte. No, yo creo que no solamente era la cabeza, era todo el cuerpo que lo tenían cundido de piojos. Y empiezan a sentir esa succión de los piojos y no hay forma de sacárselos. De pronto aquí yo, pero si los tienes en la cabeza, si los tienes en la cabeza, ni liendras tienes, eran solo piojos. Ahora, ellos intentan hacer también un milagro. Ustedes hacen milagros, nosotros vamos también a hacer milagros. Pero mira lo que dice aquí, que intentaron hacer lo mismo. Intentaron por lo menos actuar. Ellos no podían tener fe, seguramente. Creyeron que podía ser, pero tenían fe en la persona equivocada. Tenían fe en el Dios equivocado. Ellos estaban adorando a Faraón, estaban adorando a Satanás. Tenían la fe, tenían la emuná, pero puesto en el lugar equivocado. Es que a veces nos pasa eso también, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Ponemos nuestra emuná, ponemos nuestra fe en el lugar equivocado y le clamamos al Dios equivocado. Nos equivocamos porque no lo conocemos. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de este Dios vivo, creador del cielo y la tierra, sabemos que cuando ponemos nuestra fe en Él, las cosas suceden si estamos caminando en Él. El Señor dice, si permanecéis en mí, introducidos en el cuerpo, y mis palabras permanecen en ustedes, introducidas en su cuerpo, en su mente, en su corazón, pida todo lo que quieran y les será hecho. Es que tiene que ser, esto tiene que ser completo, perfecto. Yo tengo que permanecer en Hamashia, allí adentro de Hamashia, en el cuerpo. Soy miembro del cuerpo de Hamashia, miembro del cuerpo de Cristo. Y Hamashia las palabras de Hamashia tienen que estar dentro de mí. O sea que estamos unidos. Entonces, si yo permanezco en Hamashia y las palabras de Hamashia están en mí, entonces todo lo que pido lo voy a pedir conforme a la voluntad de Hamashia, conforme a la voluntad del Señor. Y ya no conforme a la voluntad. Entonces, cuando lo hago conforme a la voluntad de Dios, la fe actúa. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar correcto. Entonces, vamos a mirar aquí algo interesante, lo que dice en el libro de Yehudot, o libro de los hechos maravillosos de Dios. Mira lo que dice, capítulo 8, versículos 9 y 10. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, escucha esto, este es el gran poder de Dios. Aquí la oposición, yo no sé si lo vimos también así, ¿no? Los hechiceros, los Haretumín, que son los hechiceros. Aquí encontramos entonces en el Nuevo Testamento que también habían hechiceros, también había magos, con este tiempo de los hechiceros.
Vivimos un mundo tan distorsionado que hasta los mismos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Remelech Yeshua HaMashiach, en esta época le están levantando altar al Satanás, altar al diablo. Se dicen creyentes, pero ya en su casa, en la puerta de su casa, ya tienen calabazas. Se dicen creyentes, pero en la puerta de su casa ya tienen pintados murciélagos y telarañas y brujas. Y se dicen creyentes. Cuidado con eso. Este hombre, Simón, llamado, que aquí dice que ejercía la magia, era parte de esos jerutim, de esos hechiceros. Él ejercía la magia y lo oía la gente en Samaria haciéndose pasar por un grande y lo oía atentamente todo, desde el más pequeño. Cuando habla del más pequeño, la persona con menos importante del pueblo, hasta el más grande, o sea, el más importante. Todos lo oían y decían, este es el gran poder de Dios. Era un hombre que enseñaba y era un mago. Escuchó el mensaje del Evangelio, la mesura del Marcú Caché, se convirtió, le entregó su vida al Señor y fue salvo. Yo tengo la convicción de que Simón le entregó su vida de una manera muy honesta. Lo que pasa es que no estaba entendiendo el poder del Evangelio, no lo entendía. Dice que antes ejercía la magia, entregó su vida al Señor y luego, cuando ve que vienen los talmidim, los eslijim, los apóstoles de Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo, y pone la mano sobre los creyentes y los creyentes reciben el poder de Dios, del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, entonces él cree que esto se compra con dinero. Y el hombre quería hacer esto y le ofreció dinero. Es cuando Pedro dice, tu dinero perezca contigo, porque en miel de amargura veo que estás. Y arrepiéntete de tu pecado. Y este hombre dice, rogad a Dios para que nada de lo que ustedes han dicho venga sobre mí. O sea, que fue un hombre que realmente entendió que se había equivocado. Pero aquí le hacía oposición a Dios. Pero hay otro, quiero ver este otro, que más adelante, que es también allí en el capítulo 13 de Yehudot, o de los Hechos Maravillosos de Dios, capítulo 13, versículo 6 al 8, dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, cierto jeretún, falso profeta, judío, falso profeta, un falso profeta. Dice llamado Bar Yeshua, Bar Jesús, Bar Yeshua. Oiga, qué precioso. Y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira esto acá. Dice que había un hombre, un falso profeta llamado Bar Yeshua o Bar Yeshua, que significa hijo de Jesús. Mira esta belleza. Hijo de Jesús. Un hombre, un falso profeta judío, conocedor de la Torá, criado en la Torá, o sea, que tenía conocimiento de la palabra del Señor. Y muy seguramente estaba allí con el procónsul enseñándole erróneamente el mensaje de la palabra de Hashem. Erróneamente le estaba enseñando su propio mensaje, no el mensaje del Señor, no el mensaje de la palabra, sino el mensaje de Bar Yeshua. Yo soy hijo de Jesús. ¿Sabe cuántos
¿Sabes tú cuántos en este momento hay alrededor del mundo que se llaman hijos de Jesús, hijos de Dios, que se llaman profetas, que se llaman apóstoles, que engañan al pueblo, que se dicen cristianos, no mesiánicos, porque estos no se llaman mesiánicos, porque no entienden la palabra, ni siquiera lo que significa ser mesiánico, lo que significa el Mesías, no lo entienden. Personas que toman la palabra del Señor y medran. La palabra medrar es negocian con el mensaje del Evangelio. Lo negocian, van negociando, van aquí, vendiendo aquí y allá, y le dicen siembra, haz promesas, cosas por el estilo, vienen por ahí, haz las promesas, siempre lo que sea, como te lo dicen, y entonces ellos van y dicen que son apóstoles de Cristo. Van por ahí diciendo que son profetas de Cristo. Y aquí la Biblia dice que un falso profeta. Este hombre era un falso profeta judío llamado Bar Yeshua. Bar Jesús, lo voy a decir en español. Hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Era un varón prudente, era una persona que prudentemente escuchaba el mensaje y le parecía que estaba bien, chillo, y me habla con la Biblia, me habla con la Torá, el Tanaj, y me está diciendo que él es hijo de Dios, que viene de parte de Jesús o de parte de Yahshua, y yo le creo. ¿Mm? Pero aquí dice la palabra del Señor que esté llamando a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué llamó a Bernabé y a Saulo? ¿Por qué el procónsul Sergio Paulo llamó a Bernabé y a Saulo? Porque escuchó que Bernabé y Saulo, escucha bien esto, Bernabé y Saulo estaban predicando a Jesús, a Yahshua, al que supuestamente Bar Yahshua, hijo de Jesús, estaba predicando también. Al que supuestamente. Entonces, si yo estoy predicando el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, las besuras jajeura del Malhut Hachem, si estoy predicándole a la gente el mensaje de la palabra y hay una persona que viene a predicar el mensaje de la palabra como es la palabra del Señor, si estamos predicando el mismo mensaje, ¿por qué yo me voy a resistir a que otro predique ese mensaje? ¿Por qué no voy a querer dejar que otro predique el mensaje? ¿Por qué me voy a enojar si otros predican el mensaje de la palabra de Dios que yo estoy predicando? ¿Por qué? Si yo me enojo, si yo me enojo porque una persona está predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios tal como el Señor nos lo mandó, es porque yo estoy actuando de una manera incorrecta. Si yo me enojo porque viene una persona a predicar el mensaje del evangelio gratuitamente y no me está pidiendo a mí, no está pidiéndole a la iglesia ofrendas, ni le está pidiendo siembra, ni le está pidiendo pactos, ni le está pidiendo cosas por el estilo, sino que está predicando el evangelio gratuitamente. Si yo lo estoy predicando gratuitamente y ellos están predicando el evangelio del reino, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de la fe en Cristo, en Hamashia, yo no tengo por qué enojarme, ni tengo por qué hacer mi oposición. Pero aquí dice que se lo oponía. Pero se le resistía a Limas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esto es interesante. Entonces hay una oposición. Cuando tú empiezas a predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, la Besura Jajaura, el Malhut Hachem, siempre va a haber oposición. Personas que no van a querer que tú prediques el evangelio, personas que no van a querer que tú prediques la palabra. Si tú predicas la religión, perfecto, no hay problema, predica la religión, pero predicar la palabra, cuidado. ¿Por qué? Ahora, si yo predico supuestamente la palabra, pero viene otro predicando y no está predicando de la iglesia donde yo pertenezco, entonces lo va a hacer oposición. No, aquí hay algo interesante. Había oposición. Los hechiceros
allí en Egipto hicieron oposición, estaban haciendo oposición a la palabra de Dios, estaban oponiéndose a los milagros de Dios, estaban intentando bajo sus propias fuerzas hacer su propia voluntad. Aquí esto no se trata de las obras de la carne, sino del espíritu. Entonces había oposición a Hashem, ha habido oposición y seguirá habiendo oposición, porque Satanás no le interesa que nosotros prediquemos el evangelio del reino del Señor Jesucristo. A Satanás no le interesa que nosotros prediquemos un evangelio de arrepentimiento. A Satanás no le interesa que nosotros prediquemos el evangelio gratuitamente. A Satanás no le interesa que nosotros prediquemos solamente a nuestro Señor Jesucristo, al revés, Melech, Adonai, Yeshua, HaMashiach, sino que prediquemos la religión. A Satanás no le interesa que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y siempre habrá oposición. Y vendrán en el nombre del Señor. ¿Qué dice el Señor? Aún vendrán tiempos en que aún aquellos que os maten pensarán que rinden servicio a Dios. Vamos a tocar el último punto, que es aquí el versículo 19, que dice de la siguiente manera: entonces los hechiceros, los Haretumim, los hechiceros, dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no se escuchó como Yahweh lo había dicho. Ya los hechiceros, mi amado hermano, se dieron cuenta, esos Haretumim se dieron cuenta que aquí había un poder superior. Aquí no era cuestión de que las aguas se habían convertido en sangre. Ellos lo aguantaron, lo soportaron, lo pasaron. No había problema con las ranas que llenaban la tierra, también lo soportaron. Lo que no podían soportar era que ya la mano de Dios estuviera sobre sus cuerpos, sobre su propia humanidad. Y aquí es cuando ellos dicen, cuando ven que no los pueden sacar, que no pueden resistir al poder de Dios, entonces dicen: Etzba Elohim, dedo de Dios. Dedo de Dios es este. Aquí lo que está actuando es el poder de Dios, el dedo. Imagínate, solo el dedo. Todo lo que haya podido haber, lo que hizo el solo dedo de Dios. Estaba empezando a actuar. Estaba empezando a presionar a Satanás. Estaba empezando a echar fuera demonios. Estaba empezando a mover la humanidad. Estaba empezando a dar libertad. Estaba empezando la libertad para un pueblo. Y entonces los hechiceros, los magos, dijeron: va Elohim, dedo de Dios. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 11, versículo 19 al 21 de Lucas. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Voy a buscar lo que dice Lucas 11, Lucas 11, 19 al 21. A ver qué es lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo creo que leerlo tal como dice aquí. Aquí dice el Señor: si yo echo fuera los demonios, por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vale, solamente hasta ahí. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Señor estaba echando fuera demonios. El Señor estaba echando fuera espíritus inmundos. El Señor estaba obrando poderosamente en medio del pueblo. Y vinieron los religiosos, y vinieron los fariseos, y vinieron los intérpretes de la ley. Vinieron todos aquellos, los sacerdotes, a acusar al Señor. Le dijeron: por Belzebú, príncipe de los demonios, echas tú fuera a los demonios. Aquí el Satanás no pudo obrar. Y el Señor le dice: mire, si yo lo estoy echando por fuera, por el nombre de Belzebú, ¿por quién lo echan fuera sus hijos?
¿Mm? Pero, si por el dedo de Dios, solo el solo dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. El Señor Jesucristo vino a echar fuera demonios. El Señor Jesucristo vino a dar libertad al cautivo. El Señor Jesucristo vino a darle vida a los muertos. El Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. El Señor Jesucristo, vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la palabra de Dios. Ahora bien, estoy escucho yo la palabra de Dios, estoy actuando por fe, estoy obrando conforme a la voluntad de Dios, o por el contrario, estoy resistiéndome a la palabra de Dios, o estoy yo enriqueciéndome con la palabra de Dios, o estoy yo engañando con la palabra de Dios, o estoy siendo engañado por aquellos engañadores que utilizan mal la palabra de Dios. Hemos encontrado al Señor, has tenido un encuentro personal con el Señor. Moshe y Aarón tuvieron un encuentro personal con Adonai. Ellos se tuvieron un encuentro personal con el Señor. Escucharon la palabra de Dios e hicieron maravillas en el nombre de Dios. Tuvieron fe en el Dios, creador del cielo y la tierra. Creyeron. Sabían que cualquier oposición que se les pusiere delante, frente a ellos, ellos podrían derribarla. Faraón estaba allí. Faraón estaba allí, mi amado hermano, mi amada hermana, y estaba endurecido y no quería dejar ir al pueblo que adorara al Señor. Faraón, el Satanás sigue estando ahí. Faraón sigue estando ahí, mi amado hermano. Satanás quiere evitar que tú le adores al Señor. Satanás quiere evitar que tú escudriñes la palabra de Dios. Satanás quiere evitar que tú tengas una comunión con Dios. Satanás quiere evitar que tú le entregues tu vida al Señor. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo del enemigo, del adversario de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Le hemos entregado el corazón? ¿Realmente estamos andando en Dios? ¿Andando en el Señor? ¿Caminando con Cristo, con Hamashia? ¿Estamos caminando con Él? ¿Estamos escuchando su voz y siguiéndole a Él? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿En quién hemos creído? Quizás hay alguna persona en este momento que pueda estar viendo este video y que no ha podido, no ha entendido que en Cristo hay vida y poder y hay libertad y vida eterna, que todavía está viviendo en su vieja manera de vivir, en sus delitos y pecados. Recuerda que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Quizás hay alguna persona aquí en este momento que aún no le ha entregado su vida al Señor y le ha pedido al Señor que entre en su corazón y que cambie su vieja manera de vivir. Si tú eres una de esas personas que aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. El Señor no quiere que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú aún no le has entregado tu vida, este es el momento en que necesitas decirle al Señor que entre en tu vida y cambie tu corazón. Solamente es creerle. Cree. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, en Rey Melech, Adonai, Yeshua Mashiach, y serás salvo tú y tu casa. Créele. Entrégale tu vida al Señor. Deja que Él entre en tu corazón y cambie tu vida manera de vivir. Si aún no le has entregado tu vida, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás no llegue mañana para ti. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que le entregues tu vida en este momento. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo y recibiendo al Señor en tu corazón. Solamente debes hacer una oración como la que te voy a proponer en este momento. Dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija.
Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Borra mis pecados, lava mis rebeliones. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y ha cambiado tu vida. Solamente 3 recomendaciones quiero darte a ti que acabas de entregarle la vida al Señor o a ti que llevas tanto tiempo en los caminos del Señor. Son 3 recomendaciones. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Dígale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará ahí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, no dejes de leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje de la palabra de Dios. Si no puedes hacerlo físicamente por causa de la pandemia, hazlo a través de una página como esta, de una manera virtual. Busca un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Le damos gracias al Señor por habernos permitido estar en este momento. El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismedeja, ya era Adonai panav eleja bijuneja, quizá Adonai panav eleja beyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.